Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero. Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de nuestros temas preferidos aquí en Planeta Cero, no solo por la Segunda Guerra Mundial en sí, sino sobre todo, ya sabéis, los misterios alrededor de la contienda bélica, que son muchos. Hemos tratado pues, en numerosas ocasiones este tipo de misterios. También hemos hablado, insisto, no solo de misterios, sino también de algunas batallas, algunos hechos históricos realmente, personajes relacionados, biografías de personajes. Siempre que lo hacemos, yo acabo refiriéndome a la cronología, en cierto modo. Sabéis que me gusta mucho organizar cronológicamente cualquier tema o lugar del que hablamos aquí en Planeta Cero. Y cuando hablamos de la cronología de la Segunda Guerra Mundial, siempre encontramos muchas inexactitudes. Más bien, por así decirlo, la cronología nunca está completa o solamente se refiere a lo que la historia oficial quiere que se refiera. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo más claro, y es que siempre se habla del inicio de la Segunda Guerra Mundial con el avance de las tropas nazis o la invasión de Polonia realmente a finales del año 1939. Y esto es muy inexacto, por no decir totalmente incorrecto, porque después se aplica el final de la Segunda Guerra Mundial a la guerra en el Pacífico. En el momento que Japón capitula realmente. ¿Por qué entonces el inicio de la Segunda Guerra Mundial acontece con una invasión de Alemania y no con las invasiones de Japón, que realmente había empezado las hostilidades mucho antes? Es uno de los temas que yo siempre comento y me vienen a la mente. Creo que la historia oficial nos quiere recortar las cosas un poco en función de cómo quieren que las veamos. En este caso, también lo digo muchas veces, es ese afán de protagonismo del mundo occidental, que parece que se quiere mover como si fuera en el centro del universo. Y muchas veces lo comento cuando nos vamos a hablar de lugares o personajes por ejemplo, en Asia o en África, que realmente tanto Europa como América, que sería lo que entendemos un poco como mundo occidental, pues somos un grano de arena. Si uno toma, ya no voy a hablar de extensión, sino básicamente de población. Y la población realmente mundial pues se concentra en otros lugares que no son ni mucho menos el mundo occidental. Y eso que nosotros pensamos en el mundo occidental, o hay quien piensa, porque por suerte cada vez somos más los que tenemos la mente abierta, hay quien piensa que el mundo occidental lo rige todo. Y esto es un fallo absoluto y completo. No. El mundo oriental, las diferentes culturas que tenemos en el mundo oriental, y también muchas veces, y yo en tono de mea culpa, nos olvidamos de África, se mueven a un ritmo completamente diferente, no tienen nada que ver con lo que hacemos en el mundo occidental. Y por supuesto, cuando hablamos de historia, pues tampoco. Muchas veces os pongo el ejemplo del Museo Yushukan de Tokio. Cuando visité este museo, muchos de los paradigmas y muchas de las certezas que queremos asegurar en el mundo occidental sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues ni siquiera aparecen referidas, o bien son completamente opuestas o vistas desde de otra manera completamente diferente, ¿no? En el Museo Yushukan, efectivamente, la Segunda Guerra Mundial comienza mucho antes, básicamente cuando Japón comienza sus invasiones a principios de los años 30 sobre lo que es la mainland asiática, y efectivamente, pues podemos pensar que para Japón la Segunda Guerra Mundial se extiende hasta el momento de su rendición, que realmente para el mundo occidental también, y es por la intervención de Estados Unidos. Si Japón hubiera puesto las armas contra una potencia asiática, como por ejemplo China, pues la cosa hubiese cambiado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial seguramente hubiese terminado con la entrada aliada en Berlín. En fin, es una introducción que se me está yendo un poco más larga de lo que debería, pero para que os deis cuenta, ¿no?, de que realmente la historia oficial muchas veces es subjetiva y de todas formas es inexacta, eso sin ninguna duda. Además,
muchos de los hechos que realmente se ocultan deliberadamente para que creamos, sobre todo esto suele suceder por parte de los vencedores, para que creamos que la historia sucedió de una forma pues que se ha moldeado sin ser ni mucho menos exacta ni correcta. Y aquí me voy a referir al final de la guerra y bueno, algunos, ya sabéis, yo creo por dónde voy, ¿no? Algunos hechos que nos han intentado hacer creer sin absolutamente ninguna prueba, teniendo en cuenta que hay pruebas de que ha sucedido absolutamente lo contrario. Y bueno, y así se han escrito los libros de historia, incluso cuando luego han aparecido pruebas y documentos que probaban que esta historia que aparece en los libros pues es una total falacia, pues se ha seguido manteniendo. Y estoy hablando ahora mismo de la supuesta muerte de Adolf Hitler, del mandatario de la Alemania nazi por aquel entonces. Mucho después se ha ido poco a poco y gracias a investigadores probando que Adolf Hitler ni mucho menos murió en Berlín cuando las tropas aliadas tomaron la ciudad. Pero ahí ha seguido estando la falacia en los libros de historia, y a los que realmente abogamos por esta versión que es mucho más cierta, y hay documentos que lo prueban, de que Adolf Hitler consiguió escapar a la Segunda Guerra Mundial, pues nos tratan de lunáticos, de conspiranoicos, y bueno, ya sabéis todo lo que últimamente se hace, ¿no?, para que los investigadores que realmente quieren saber la verdad caigan en descrédito. No, está mucho mejor seguir obedeciendo a ese tipo de lunáticos que nos controlan desde arriba y que lo único que quieren crear es una masa borreguil que cada día más están creando para, bueno, pues vaya usted a saber qué oscuros fines. Pero no es un tema que vamos a tratar hoy. Lo que he querido hacer hoy es traer una cronología ni mucho menos completa, pero sí un tanto más extensiva de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, dónde podemos decir que empieza, dónde podemos decir que acaba. Eso también bueno, pues es subjetivo, ¿no? Ya no solo hablamos de batallas, sino de muertes de personajes que fueron importantes, etcétera. Y ya entrando en materia, muchos me podéis decir, sobre todo los más entendidos, vamos a dar muchos datos, muchas fechas, algunas batallas importantes, algunas naciones que se van uniendo a la contienda. Pero ya para empezar, muchos me podréis decir que bueno, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que sí, en los libros de historia aparece esa fecha, ¿no?, de la entrada de Alemania en Polonia, ese 1 de septiembre de 1939, pero claro, el caldo de cultivo viene de mucho antes. Los más entendidos me diréis, bueno, si no hubiese habido Primera Guerra Mundial, nunca hubiese habido Segunda. Entonces, el periodo entre guerras es que casi fue una continuación. Fue una pequeña tregua, y decir Primera y Segunda Guerra Mundial no es muy acertado porque fue todo una línea continua. Efectivamente, lo podemos ver así. Desde luego, a nadie se le escapa que la Segunda Guerra Mundial va a venir motivada, sobre todo en el teatro de operaciones europeo, por bueno, pues lo que fueron las sanciones a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, sanciones absolutamente aberrantes, la inflación que se causó bueno, pues a causa de todas estas sanciones, lo que fue luego el descontento de la población. Y bueno, todo esto también se hizo extensivo no solo a Alemania, sino a muchos otros países, que luego veremos que efectivamente Alemania no fue la única potencia que entró en la Segunda Guerra Mundial en el bando del Eje, que también vamos a hablar sobre él. Y después también tenemos algunos sucesos importantes que yo creo que se ha pasado un poco de puntillas sobre ellos a la hora de hablar del tema bélico y de cómo la escalada de la Segunda Guerra Mundial entró ya no solo en el teatro de operaciones europeo, ahora me voy a mover también hacia Asia. Estoy hablando de la crisis del 29 y bueno, y cómo Estados Unidos realmente necesitaba entrar en guerra para pues dar un grandísimo impulso a su economía. Esta es la historia que no se sabe tanto en el mundo occidental, el cómo Estados Unidos presionó a Japón, ya no tanto en el teatro de operaciones europeo, que veremos que sí, que en un momento dado necesita entrar, porque ahí es donde va a mover mucha maquinaria también, pero sobre todo lo que Estados Unidos quería era entrar en guerra por el otro lado, en el Pacífico contra Japón, y de ahí lo que fueron todas las sanciones, todas las restricciones que estuvo imponiendo a Japón durante años, que al final desembocaron en bueno, el estallido de la guerra entre Japón y Estados Unidos, aunque veremos que la contienda empezó mucho antes.
Si queréis, nos movemos ya directamente. A pesar de que todo este caldo de cultivo es muy importante, nos movemos ya directamente al momento en el que Japón comienza su invasión, comienza a buscar expandir su territorio pues en la Asia continental. Y eso sucede, concretamente hay una fecha, que es el 18 de septiembre de 1931. Ya, bueno, pues finalizando, a finales del verano, en el hemisferio norte de 1931, Japón decide invadir Manchuria. Yo siempre me refiero a esta fecha, ya no solo el 31, sino el 32, 33, que fue cuando Japón realmente se empieza a extender, pero desde luego la primera invasión acontece en septiembre del 31, y siempre me refiero a esto porque efectivamente si tomamos, como se suele tomar en los libros de historia, que la Segunda Guerra Mundial acaba con la rendición de Japón, pues tendremos que ver cuándo empieza la primera ofensiva de Japón. Y aquí sucede. Septiembre de 1931, Japón invade Manchuria y comenzaría efectivamente pues lo que es ya la contienda bélica que podemos conocer como la Segunda Guerra Mundial, si no queremos hacer esa línea continua de la que yo hablaba antes desde la Primera Guerra Mundial. Y veremos que, bueno, insisto, esta extensión de terreno de Japón por Asia se va a mantener durante todos estos años, pero si la Segunda Guerra Mundial le ponemos el apelativo de mundial, desde luego no va a ser solamente, como muchos piensan, el teatro de operaciones de Europa y ni siquiera solo el del Pacífico, no. Vamos a tener, muchas veces lo comento cuando hablo de localizaciones perdidas, árticas o antárticas, las islas Kerguelen, por ejemplo, muy cerca del Antártico. Allí hubo submarinos alemanes y en el Ártico, en Svalbard, por ejemplo, pues hubo también operaciones. En la tierra de Francisco José, también en el Ártico. Hubo tropas sudafricanas, australianas, neozelandesas, con lo cual los 5 continentes se vieron involucrados en la contienda. Y vamos a ver también cómo empieza el asunto en África, porque muchas veces nos quedamos solamente con la guerra del norte de África, porque tanto Italia como Alemania se movían allí contra los británicos y los franceses, pero lo cierto es que Italia comienza sus escaramuzas en África mucho antes de los años 40, que es lo que todos tenemos en mente para abrir el teatro de operaciones en el norte de África. Estamos hablando de 1935. Y el que sepa un poco de historia de países africanos, pues ya sabe también por dónde voy. El 2 de octubre de 1935, Italia comienza la invasión y anexión de Etiopía. Es una batalla o una guerra, en este caso, que se va a extender hasta mayo de 1936. Con lo cual, durante aproximadamente 8 meses, Italia va a mantener este frente abierto de Etiopía, fundamentalmente contra tropas africanas en este caso, y contra los británicos también que estaban por la zona. Insisto, octubre de 1935, para que veáis que mucho antes del 39 pues ya se están moviendo cosas. Otro suceso que podemos agregar dentro de todas las convulsiones que derivaron en los enfrentamientos ya más duros de la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca se engloba dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos viendo que si empezamos a contar desde 1931 y ya con naciones europeas en el año 35 comenzando ciertas batallas, pues tenemos que hablar de la guerra civil que acontece en España, que comenzaría, aunque esto también lo podemos tomar con pinzas, en julio de 1936. Y digo que lo podemos tomar con pinzas porque la problemática civil en España se remontaría a unos cuantos años antes. Levantamientos en la zona de Asturias, levantamientos de trabajadores, revueltas, la situación política era totalmente inestable, ya había por las calles, iba a decir escaramuzas, pero posiblemente algo más, porque había asesinatos a sangre fría que muy bien se pueden englobar en lo que es una guerra, básicamente, una contienda bélica. Pero bien, 1936, la Guerra Civil Española, que se va a extender durante 3 años, hasta abril de 1939, y aquí, claro, muchos me pueden decir, bueno, sí, es Segunda Guerra Mundial, pero es una guerra civil. Básicamente había 2 bandos en España, entre españoles. Bueno, tampoco es exacto, porque vamos a ver que
la Guerra Civil Española va a ser teatro de operaciones para muchas otras tropas internacionales que van a comenzar a ejercitar a sus soldados, y algunos no solo a ejercitarlos, sino que había claras intenciones. Y, por ejemplo, en un bando vamos a tener a Alemania e Italia, que van a enviar tropas para ayudar al bando nacional. En el caso de Alemania, efectivamente, estaba en su mente la expansión ya de territorio. Los italianos, como hemos visto, ya habían iniciado antes esta guerra en Etiopía, pero es que en el otro bando, en el bando llamado republicano, pues aparece la Unión Soviética, tropas comunistas, pequeños grupúsculos comunistas de muchas naciones. Se vinieron a llamar finalmente brigadas internacionales, aunque realmente lo que eran voluntarios que apoyaban el comunismo, tanto desde muchos países de todo el mundo, no solo de Europa, como fundamentalmente de Reino Unido, de Francia, pero también desde Estados Unidos, ¿no? Pues gente que luchaba y quería apoyar esta ideología y veía dentro de sus ideales pues que en irse a combatir a una guerra lejana pues era una de las opciones. Así que, insisto, en la Guerra Civil Española casi comienza a ser una batalla más dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque ahí van a haber muchísimas tropas internacionales. Y siguiendo un poco la línea temporal, vamos a ver que también hay muchos movimientos no solo bélicos, sino a nivel de despachos y de oficinas. Por ejemplo, el 25 de octubre de 1936, muy importante, se firma el Tratado de Cooperación entre Alemania e Italia, que vamos a ver pues la importancia que tienen en el teatro de operaciones europeo y también africano de la Segunda Guerra Mundial. Unos pocos días después, el 1 de noviembre de 1936, por primera vez se va a utilizar la palabra eje, las tropas del eje. Y se refiere, como os podéis imaginar, al eje Roma-Berlín. Aunque luego veremos que hay otras muchas naciones que se van a incorporar a este bando, que al fin y al cabo, a pesar de que en la historia nos quieren hacer pensar, sí, la Alemania nazi contra los aliados, sí, pero realmente el bando se conoce como el eje porque fueron muchas las naciones que se incorporaron a este grupo, a esta alianza de países que va a ser el eje, que, insisto, queda plasmado por primera vez este 1 de noviembre de 1936. Un pacto más que va a ser muy importante se realiza este mismo mes, el 25 de noviembre del 36, que va a ser el pacto anti-Comintern. Un pacto entre Alemania y Japón. Fijaos que el eje ya va tomando forma para lo que, al final todos vamos a conocer, pero esto quiere decir que Japón, que ya lleva en guerra desde 1931, extendiendo su territorio por la Asia continental, ahora va a contar con la ayuda de Alemania siempre que sea requerida. Lógicamente, el hecho fundamental de este pacto, fijaos en el nombre, anti-Comintern, es un pacto contra el comunismo. Tanto la Alemania de Adolf Hitler como el Japón imperial estaba absolutamente aterrado ante el avance del comunismo, y fundamentalmente este pacto es contra un enemigo común que lógicamente Japón tiene muy cerca geográficamente, que va a ser la Unión Soviética, y que Alemania también tiene bastante cerca, y luego pues vamos a ver en qué deriva toda esta fobia contra el comunismo por parte sobre todo de la Alemania nazi, pero también del Japón imperial. Seguimos avanzando en las fechas, y fijaos que en julio de 1937 Japón ya directamente, sin ningún tipo de máscara, pues comienza la expansión por toda China. Japón, el objetivo ahora mismo es hacerse con todo el territorio chino, que como veis pues en los mapas es bastante extenso, y no se habla mucho tampoco de esto, pero lo cierto es que los japoneses eran auténticos sanguinarios, y especialmente había unidades japonesas que se especializaron en torturas, en experimentos químicos, biológicos, auténticas aberraciones. Y no nos tiene que extrañar, muchas veces si uno quiere consultar cuáles son las naciones con más bajas durante la Segunda Guerra Mundial, claro, uno puede pensar, hubo muchas tropas británicas, sobre todo los alemanes que perdieron la guerra, pero las naciones que más bajas tuvieron fueron China y la Unión Soviética.
La Unión Soviética, lógicamente, por lo encarnizado de su batalla cuando comenzó lo que es la guerra contra Alemania, la guerra propiamente dicha, pero China fundamentalmente por su guerra contra Japón. Y fijaos que estamos hablando ya no solo cuando llevamos aproximadamente 6 años con Japón extendiendo sus tentáculos, pero ahora sí, definitivamente Japón quiere llegar a conquistar toda China. Este es su objetivo ya en 1937. Seguimos en 1937, a finales de año, en noviembre, Italia se une a este pacto contra el comunismo del que os hablaba antes, el pacto anti-Comintern, así que ya vemos claramente que Alemania, Japón e Italia conforman el eje y cuáles son sus objetivos. Fundamentalmente luchar contra la posible expansión del comunismo. Y ahora vamos ya a entrar en lo que es la expansión de Alemania, que para mucha gente es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el teatro de operaciones europeo, aunque ya vemos el tiempo que lleva Japón haciendo de las suyas, los pactos que han acontecido, como en España ya ha habido o ya está habiendo esta guerra, como en África también. Pero bueno, si lo que nos interesa es Alemania, pues nos vamos al año 1938. Fijaos, mucho antes de lo que se nos suele decir con el tema de la invasión de Polonia. Entre el 11 y el 13 de marzo de 1938, eso sí, no hay una guerra propiamente dicha. Se suele decir que es una invasión pacífica o una incorporación pacífica, aunque yo estoy seguro que mucha gente en Austria, que es la nación a la que me estoy refiriendo, pues no estaba muy de acuerdo. Alemania incorpora a Austria a su territorio. Todos sabemos los grandes deseos de Adolf Hitler, que era austriaco de origen, de nacimiento. Así que esta es una de las razones fundamentales. Bueno, lógicamente tenemos una cultura similar, se comparte idioma, en otras épocas efectivamente fueron también la misma nación, pero esto es lo que sucede. Alemania incorpora a Austria a su territorio. En marzo de 1938 comienza su expansión que va a continuar en el momento en que Checoslovaquia se ve obligada a ceder la zona de los Sudetes a Alemania. Bueno, esta es una historia que seguramente habréis leído mucho al respecto, el cómo en esta zona de los Sudetes había mucha población alemana. Los alemanes temían mucho por una especie de exterminio que se podía llevar a cabo por parte de los checoslovacos. Y bueno, Alemania no sentía que sus compatriotas no estaban seguros en esta zona y finalmente obliga a Checoslovaquia a ceder a los Sudetes, esta zona, el 29 de septiembre de 1938. Seguimos en 1938. Interesante es, ahora os preguntaréis, ¿cómo es que Checoslovaquia cede los Sudetes así por las buenas? Bueno, interesante es ver quién obliga a esta cesión a Checoslovaquia, y es que el acuerdo de Múnich, que es el acuerdo por el que se produce esta cesión, lo firma Alemania junto a Italia, por supuesto, Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia. Países que después pues parece ser que van a ser sus enemigos, pero en principio lo que se quiere, al menos en la distancia, parece que es contentar a Alemania, frenar un poco su expansión, y se sospecha que este tipo de reclamaciones como los Sudetes pues podrían frenar las ansias de Adolf Hitler. Es cierto que esta es una explicación medianamente oficial, pero lo que no se escapa a los historiadores es que el Reino Unido estaba situado ideológicamente más cerca de Alemania que de otros países, aunque luego pues veremos por qué tiene que cambiar radicalmente la situación. Y es que el Reino Unido también tenía auténtico pavor por el avance del comunismo. Y en este caso, muchas veces se ha estudiado el por qué el Reino Unido no se unió a Alemania, lo cual hubiera desde luego, incluso Adolf Hitler tenía la intención en un principio de que el Reino Unido fuera su aliado, porque veía efectivamente una ideología mucho más cercana a la suya que a cualquier otra. Pero bueno, la historia después va a derivar en un enfrentamiento que irá de otra manera, a pesar de que, por ejemplo, a final de la contienda, y una vez que Alemania se rinde, Winston Churchill consideró la opción ante el avance del que en ese momento fue su aliado, estamos hablando ya del final de la guerra, de la Unión Soviética. Veía que la Unión Soviética era un auténtico peligro para el mundo occidental.
Churchill siempre fue bastante visionario, porque luego ya vemos que se entró en un periodo de Guerra Fría que duró unas cuantas décadas. E incluso cuando Alemania cayó, uno de los primeros pensamientos de Churchill era armar, proporcionar armas a los soldados alemanes que habían sido capturados y comenzar una guerra directamente allí, en el mismo corazón de Alemania, en Berlín, contra los soviéticos, porque no se fiaba ni un pelo, Churchill no se fiaba ni un pelo de Stalin y no quería que el comunismo avanzara mucho más de lo que avanzó. Es más, ya avanzó más de lo que posiblemente Churchill quiso que sucediera. Bien, nos habíamos quedado en esta primera intervención alemana en Checoslovaquia, la entrada o esa cesión de los Sudetes a Alemania, y que no se va a quedar ahí, porque nos trasladamos ya a los inicios del próximo año, de 1939, y entre el 14 y el 15 de marzo se producen varios hechos que hacen que esta zona de Checoslovaquia siga siendo muy caliente. Eslovaquia, pues ante presiones alemanas, se independiza de Checoslovaquia. Ya sabéis que a día de hoy se conforma en las dos naciones, que son Chequia y Eslovaquia. Bueno, pues en aquel momento también, y pues Alemania decidió, además hay bastantes diferencias culturales entre checos y eslovacos, y Alemania decide convencer a Eslovaquia de que esta alianza no está demasiado bien, y Eslovaquia decide independizarse. Claro, Alemania lo que buscaba era debilitar a la gran Checoslovaquia para ocupar Chequia, y luego veremos que aliarse con Eslovaquia. Así que Alemania en estos 2 días, 14-15 de marzo, pues aprovechando la independencia de Eslovaquia, ocupa al vecino, ocupa Chequia, y seguimos, mejor dicho, con un avance que en principio, y según la historia oficial, pues no cuenta en el teatro de operaciones europeo de la Segunda Guerra Mundial. Ya no es que Japón esté en guerra desde hace mucho, o que en África haya todo tipo de batallas, o que la Guerra Civil Española haya acontecido. No, es que Alemania ya se ha anexionado a Austria, ya se anexionó también, o ya invadió Chequia, pero no, la Segunda Guerra Mundial oficialmente parece que todavía no comienza. Abril de 1939. Y seguimos sin comenzar la Segunda Guerra Mundial de forma oficial, pero en abril, del 7 al 15 de abril, Italia invade Albania. Así que los italianos también comienzan a expandirse por el teatro de operaciones europeo. Pero insisto, es que oficialmente, a pesar de todo lo que está sucediendo, los libros de historia nos dicen que todavía no comienza la Segunda Guerra Mundial. El 23 de agosto de 1939 se firma un famoso pacto, el Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que luego veremos que de poco va a servir, aunque para estos primeros comienzos, o para estas primeras escaramuzas en el teatro de operaciones europeo, pues va a tener una cierta relevancia. Y por fin llegamos al famoso 1 de septiembre de 1939. Y ya veis los minutos que llevo yo de programa informando o comentando pues todo lo que ha sucedido hasta este momento. Pero oficialmente la Segunda Guerra Mundial no comienza hasta el 1 de septiembre de 1939. ¿Por qué? Pues muchas razones hay, que ahora no vamos a intentar discernir ni elucubrar aquí, pero desde luego ya veis que los libros de historia no son exactos, no son correctos, y yo me atrevería a decir que ocultan deliberadamente información y en muchas otras ocasiones mienten. La cuestión es que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. De la misma manera que antes invadió Chequia, o que Italia hizo una invasión sobre Albania, o Japón sobre Manchuria. Esto es lo que sucede, y por esto se dice que comienza la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia. 2 días después, es cierto que Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania, pero claro, ya había muchos otros países que habían estado batallando. China estaba en guerra con Japón, el Reino Unido con Italia. En fin, insisto, parece ser que la historia nos la cuentan pues según a quien le conviene y desde el punto de vista que conviene. Por cierto, que también en septiembre, a finales ya, 17 de septiembre, mediados de septiembre, mejor dicho, de 1939, la Unión Soviética también invade Polonia. Así que no nos vengan con el cuento de que solamente los alemanes fueron muy malos y entraron en Polonia de forma completamente desmedida y sin ningún tipo de razón, porque los soviéticos hicieron exactamente lo mismo, hasta el punto de que lo que sucedió con Polonia en estos primeros años de escaramuzas en el teatro de operaciones europeo,
fue que Polonia quedó repartida entre alemanes y soviéticos. Y por cierto, si uno habla con gente de Polonia que ha estado viviendo, pues sobre todo el periodo de Guerra Fría, pero que tiene antepasados que estuvieron pues involucrados, que sufrieron este tipo de invasiones, siempre dicen esta gente que los alemanes los trataron muchísimo mejor que los soviéticos. Así que habrá que ver cuando se escriben los libros de historia quién los escribe, con qué fines y por qué algunas cosas pues se omiten. Pero bien, no estamos para reescribir libros de historia, sino para continuar. Y, por cierto, la Unión Soviética no solo invade Polonia. Y es que el 30 de noviembre, seguimos en 1939, la Unión Soviética decide invadir Finlandia. Comienza, por cierto, ya hicimos algún programa a este respecto en Planeta Cero, comienza la Guerra de Invierno, la Winter War, que va a llegar hasta marzo de 1940. Una guerra en que, por cierto, hubo episodios como de la carretera de Rate, del que yo he hablado mucho, no en vano visité la zona, hice una investigación in situ que fue muy fructífera y muy interesante, porque nuevamente nos cuentan muchas historias, sobre todo en el Museo de la Carretera de Rate, un pequeño museo que hay en la Finlandia más perdida y más rural. Nos cuenta historias que no hay en los libros y que oficialmente parece ser que pretenden ser ocultadas, como casi todo en esta historia referente a la Segunda Guerra Mundial, bueno, y no solo a la Segunda Guerra Mundial, como ya nos podemos imaginar. La Unión Soviética invade Finlandia, insisto, Guerra de Invierno, que oficialmente la Guerra de Invierno, los capítulos de la Guerra de Invierno acaban en marzo de 1940, pero es cierto que las hostilidades van a continuar. Finlandia y la Unión Soviética van a seguir en guerra. En un inicio, la Guerra de Invierno tiene muy buen aspecto para Finlandia. Hay tropas alemanas, por cierto, infiltradas, a pesar de que tienen el pacto de no agresión contra la Unión Soviética, pero hay tropas alemanas que ayudan a los finlandeses. El caso es que, insisto, en un principio Finlandia consigue algunas victorias, pero finalmente, bueno, pues sucumbe ante la maquinaria bélica soviética a lo largo de los años. Luego veremos que Finlandia cambiará de bando, pero veremos cuándo y por qué más adelante. Y bueno, ya trasladándonos un poco a la historia más oficial, pues 1940, Alemania se sigue expandiendo. Entre abril y junio invade Dinamarca y Noruega. Lo que nadie nos cuenta es que al mismo tiempo el Reino Unido también realizó unas cuantas invasiones. Así que el Reino Unido no estaba allí para defenderse o para defender otras naciones de Alemania. Alemania no eran los únicos que buscaban expandir terreno. Reino Unido encuentra una excusa perfecta e invade las Islas Feroe. Por cierto, no fue una invasión pacífica, ni mucho menos. Hubo auténticas masacres, violaciones en masa. Se calcula, también hicimos un podcast, un programa a este respecto, que entre el 70 y el 80% de las mujeres que habían en Feroe fueron violadas por soldados británicos. También invade Islandia. Los británicos también invaden Islandia todo esto con la excusa de que los alemanes no llegaran a estas zonas. Esto es como decir, bueno, no, antes que os invada Alemania, os invado yo, os voy a tratar mejor, aunque luego se vio que no fue así. Pero claro, esto no se menciona tanto, ¿verdad?, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania va a continuar expandiéndose. Mayo y junio lo va a hacer por Francia, por Bélgica, por Países Bajos, por Luxemburgo. Eran países neutrales, algunos de ellos. Pero Alemania, pues bueno, ya ha comenzado su expansión. Le han declarado la guerra y bueno, está decidida a hacerse con toda Europa, incluyendo porque este es aquí, bueno, en los años 40, en el año 40, mejor dicho, se va a producir el episodio de la batalla aérea, de la batalla de Inglaterra, que se suele conocer. Alemania no quería enfrentarse al Reino Unido, pero finalmente lo hace ya que le han declarado la guerra. Incluso se plantea la operación Sea Lion, que es la operación de invasión de las costas británicas. Ya veremos que efectivamente ocupan suelo británico al invadir las costas del canal, las islas del canal, Jersey, Guernsey, Alderney. También dedicamos varios programas de hecho, que podéis buscar a este respecto, islas del canal que quedaron ocupadas por alemanes hasta el final de la guerra, hasta más allá incluso del final de la guerra, porque cayó Berlín y las islas del canal aún estuvieron en manos alemanas durante unos cuantos días más. En fin, comienza, como decíamos, la expansión ya claramente europea de Alemania. El 10 de junio de 1940, por cierto,
Italia entra oficialmente en guerra, ya que aunque había invadido Albania y estaba, pues ya había tenido aquellas escaramuzas, aquella guerra en Etiopía, Italia no estaba oficialmente en el teatro de operaciones europeo, parece que Albania no cuenta, y lo que hace es invadir Francia por el sur, también ayudando a los alemanes en este caso. Pero fijaos que la Unión Soviética, por otro lado, continúa también. Hablábamos de que sí, Alemania se expandía, Reino Unido también, que es algo que casi nadie sabe, que también invadía naciones, pero los soviéticos no se quedaban cortos. Habían entrado en Polonia, habían entrado ya en Finlandia, como decíamos, y van a invadir también Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Y continúan avanzando. La Unión Soviética ve que esto es ya, aquí es un sálvese quien pueda, todo el mundo invade países y ellos, pues obviamente con su poderío, el ejército rojo, por aquel entonces el ejército más poderoso que había en todo el mundo, pues continúa lo suyo. Seguimos en 1940, avanza el año y el 13 de septiembre comienza de lo que os hablaba anteriormente, las escaramuzas o las batallas en el norte de África, y se hace con Italia invadiendo Egipto desde Libia. Libia estaba bajo control italiano, pues Italia se enfrenta a los británicos y decide, continuamos con expansiones de naciones, invadir Egipto y bueno, se presta a tomar todo el norte de África. Italia, que ni mucho menos se va a cruzar de brazos. Muchos estamos pensando, o se nos ha hecho pensar a lo largo de la historia, que Italia fue un mero acompañante de Alemania, que fue más una rémora que un aliado propiamente dicho, pero ya hemos visto cómo se expandió por Etiopía, por Albania, ahora invade Egipto y lo siguiente va a ser Grecia. Desde los territorios que había conquistado en Albania, ocupa también Grecia. Es cierto que va a contar con ayuda de los alemanes, pero Italia ni mucho menos se está quedando quieta, está ocupando muchísimas naciones. Y fijaos que también en este año 40, en noviembre del 40, otras muchas naciones se van a unir al eje. Con lo cual, aunque en muchos libros de historia se nos hable solamente de Italia, Alemania, Japón, pues aquí llegan Hungría, Eslovaquia, que ya recordemos que se había independizado de Eslovaquia, convencida por los alemanes. Bueno, pues ahora va a entrar en el Pacto del Eje. Rumanía también lo hace. Es muy interesante porque, por ejemplo, en Hungría, yo recuerdo visitar el Museo de la Guerra en Budapest, en la capital de Hungría, y de lo que se nos intenta convencer en este museo es de que Hungría nunca participó en la Segunda Guerra Mundial. Sí que lo hizo efectivamente en la primera, Imperio Austrohúngaro, no quedaba otra, no se puede engañar a la gente, pero en la Segunda Guerra Mundial se dice que, bueno, Hungría tenía algunas tropas que ayudaron a los aliados, otras tropas que ayudaron al eje, pero que nunca estuvo claramente en guerra. Bueno, Hungría firmó un pacto con el eje y oficialmente se unió al eje. Así que, aunque a algunos les pueda parecer muy mal que su nación combatiera codo con la Alemania nazi, es la historia y no hay por qué negarla. Simplemente sucedió. Luego podemos ver razones políticas, podemos ver el miedo que había en Hungría al comunismo y que luego continuó habiendo, que fue la fundamental razón el enfrentarse a la Unión Soviética, un miedo bastante razonado, porque luego pues sucedieron capítulos bastante oscuros durante los años 50, fundamentalmente en Hungría, con la ocupación soviética en un momento dado, pero esta es otra historia. Llegamos al año 1941, fijaos, en marzo otra nación más se incorpora al eje, que es Bulgaria. Las tropas del eje continúan, ahora ya tropas del eje, ya no vamos a hablar solo de la Alemania nazi, porque aquí va a participar Italia, lógicamente Alemania, pero todas estas naciones que os he ido comentando, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, se van a unir también a la invasión de Yugoslavia, que acontece entre abril y junio de 1941, y también todas estas naciones van a participar en lo que va a ser, bueno, yo no sé si decir el gran fallo de la Alemania de Adolf Hitler, pero es el romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Esto va a suceder en junio de 1941 y el inicio del ataque y la invasión de la Unión Soviética, que la verdad es que yo no sé muy bien qué es lo que pensaba Hitler o las demás naciones que lo acompañaban, porque en este caso fueron muchas de ellas instigadoras de esta agresión. Bueno, pues cuando uno ve el mapa de la Unión Soviética, tiene que pensar que aunque pueda tomar Moscú, los soviéticos se pueden retirar por toda Siberia y los contraataques pueden acontecer en cualquier momento.
Pero bueno, la cuestión es que comienza el ataque a la Unión Soviética. Por cierto, Finlandia también envía tropas para invadir la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que en estos momentos Finlandia estaba todavía en guerra con la Unión Soviética por la invasión soviética en territorio finlandés. Y lo cierto es que durante este año 41 se produce un avance auténticamente espectacular de todas estas tropas del eje que prácticamente llegan hasta las puertas de Moscú. Bueno, llegan hasta las puertas de Moscú, pero aquí vamos a ver que con este invierno del 41 al 42 pues se va a torcer la cosa bastante. Pero si me permitís, antes de continuar, nos vamos a ir al Teatro de Operaciones del Pacífico, donde, mientras todo esto sucedía en Europa y muchas naciones se incorporaban al eje y había muchos intentos de expansión, pues en el Pacífico se estaban produciendo muchos embargos y mucha presión, sobre todo de los Estados Unidos sobre Japón. Japón continuaba su avance imparable, lo decíamos antes, por China. No tenía realmente muchas más ambiciones, pero Japón es provocada, y yo no me cansaré de decirlo. Habrá quien me quiera contradecir, diciendo que el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, fue totalmente irracional y que los Estados Unidos se vieron obligados a entrar en guerra después de aquello. Lo cierto es que, y me vuelvo a referir al Museo Yushukan de Japón, la visión que tienen los japoneses de todo aquello es, lógicamente, muy diferente. Y tengan o no tengan razón los japoneses, es cierto que hay algunos detalles que no se nos pueden pasar por alto, como eran todos los embargos de materias primas que Estados Unidos estaba poniendo a Japón, todas las presiones económicas. Esto me recuerda mucho a lo que sucedió en Europa con Alemania, y los japoneses pues estallaron. Porque es cierto que ellos, los japoneses, estaban intentando tener reuniones diplomáticas con Estados Unidos, y una vez tras otra, porque no fue solo una ni dos reuniones diplomáticas, los Estados Unidos no aparecían. Se convocaba una reunión y los Estados Unidos no enviaban a nadie. Los japoneses se quedaban esperando en la mesa de reuniones, y esto sucedió varias veces. Estados Unidos hacía caso omiso a los requerimientos de Japón de tener diálogo. Así que los japoneses se cansaron, y después de todos estos meses de embargos y presión, bueno, ya sabéis lo que sucedió. 7 de diciembre de 1941, ataque japonés a Pearl Harbor. Sobre este ataque también deberíamos de hacer un programa entero, todo lo que sucedió, por qué Estados Unidos sabía que se iba a producir el ataque y decidió que se produjera. Era evidente que Estados Unidos quería entrar en guerra, lo comentaba al principio. Después de la crisis del 29, Estados Unidos necesitaba estimular su economía, y una guerra era lo que mejor le iba a venir. Estados Unidos veía incluso con envidia lo que estaba sucediendo en Europa. Estados Unidos quería entrar en Europa. Quería entrar en la guerra en Europa, pero no encontraba una razón. Es más, muchas de las grandes fortunas estadounidenses estaban proporcionando capital a Adolf Hitler, a la Alemania nazi. Había muchos partidarios de Hitler en Estados Unidos, y lo único que habían eran tropas voluntarias que iban a combatir contra el nazismo y contra el eje. Pero Estados Unidos, lo mismo que sucedió anteriormente con el Reino Unido, estaba mucho más cercano ideológicamente a Alemania que, lógicamente, al comunismo, a la Unión Soviética. Y en este caso, y luego ya se pudo ver, ¿no?, cuando se inició la Guerra Fría. Pero, lógicamente, Estados Unidos quería entrar en guerra. Bueno, pues Pearl Harbor fue la excusa perfecta. Presiona a Japón, Japón estalla, el 7 de diciembre ataca Pearl Harbor, y Estados Unidos no tardó mucho en pensárselo de ir a la guerra. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Así que quien piense que esto no estaba preparado, pues es bastante inocente. Lo cierto es que a Japón no le fue nada mal en los comienzos de esta guerra, a pesar de enfrentarse al todopoderoso, ¿no?, a los Estados Unidos de América. Y es que los primeros meses de 1942, Japón lo que va a hacer, también en este caso por necesidad, porque en estos momentos Japón ya inicia una guerra en el Pacífico, y las pretensiones de Japón en principio eran básicamente hacerse con China y algunos territorios aledaños en lo que era la mainland de Asia. Pero claro, aquí necesita una guerra con mucha estrategia, porque la guerra en el Pacífico, ya vemos lo que es el Pacífico, una vastísima extensión de océano, y las islas, las naciones insulares, los territorios insulares son muy importantes para llevar a cabo esta guerra. Así que Japón se va a expandir, en este caso va a conquistar
muchos lugares, básicamente como forma de mantener una estrategia contra los Estados Unidos. Es cierto que no solo van a ser naciones insulares, en este caso Filipinas, que es uno de los primeros lugares que conquista, sino también toda la zona del sureste asiático, Indochina. Se va a expandir por Vietnam, por Laos, por Camboya, por Birmania, conquista Singapur, en aquel momento territorio británico, pero claro, los japoneses pensaban, y no les faltaba razón, sabían que Estados Unidos iba a entrar en Europa, en el territorio en el teatro de operaciones, en territorio europeo, y tener a los británicos tan cerca de Japón pues también era un problema. Así que pues Japón, que ya está además aliada con el eje desde hace algunos años, comienza también su expansión por la mainland, enfrentándose a británicos y franceses. Y siguiendo en este teatro de operaciones del Pacífico, llegamos a junio de 1942. Os decía antes que a Japón le fue muy bien durante los primeros meses de 1942, los primeros meses de enfrentamiento contra los Estados Unidos. Pero llegamos a junio y se produce un punto de inflexión. Y el punto de inflexión, muchos historiadores van a coincidir que es la batalla de Midway. Efectivamente, Japón es derrotado en Midway, y a partir de aquí los Estados Unidos ya no se van a limitar a defenderse, sino que comienzan a contraatacar y a retomar muchas posiciones que los japoneses hacían como suyas, muchos territorios insulares y muchas zonas estratégicamente importantes en el Pacífico. 1942 es un mes fundamental. A partir de agosto comienza este contraataque estadounidense, pero es que en octubre los británicos comienzan a obtener victorias en África. Por ejemplo, reconquistan muchos territorios. Se produce la batalla del Alamein, que es fundamental, porque a partir de aquí también es un punto de inflexión para los británicos en el norte de África, y comienza también una reconquista. Y si seguimos en este año 1942, en noviembre la Unión Soviética comienza a contraatacar. Todo sucede en 1942. Midway, contraataque de Estados Unidos, el Alamein, contraataque británico, y la Unión Soviética, que ya no va a seguir retrocediendo, sino que comienza a ganar terreno a las tropas del eje. 1942, sobre todo la segunda mitad de 1942, fue fatídica para el eje, porque aquí realmente es donde empezó a perder la guerra. Y aquí algunos mandatarios del eje es cuando deciden trazar un plan alternativo del que nunca se nos ha hablado en los libros de historia, pero que es real. Y es que Adolf Hitler se da cuenta de que va a perder la guerra. Ya en los últimos meses de 1942 se empieza a dar cuenta de ello. Así que no se nos muestra un Hitler como han querido mostrar los libros de historia y algún que otro film que me viene ahora a la cabeza, que nos lo han querido mostrar como un auténtico lunático que nunca se dio cuenta de que iba a perder la guerra. No. Adolf Hitler, desde finales de 1942, se da cuenta de que la guerra está perdida y comienza a elucubrar un plan para que las cosas no le vayan tan mal, particularmente a él y a sus más allegados. Pero ya llegaremos a esto. 13 de mayo de 1943, el eje finalmente se rinde en África. Termina la guerra en el norte de África. Los aliados británicos, franceses, norteamericanos, que ya han llegado también hasta el norte de África, comienzan finalmente ganan esta batalla, todo este conjunto de batallas en el norte de África. Así que el teatro de operaciones se va reduciendo, una victoria importantísima. Entre el año 43 y el año 44, no quiero extenderme mucho en hablar de lo que sucedió con Mussolini, pero desde luego la debilidad de Italia comienza aquí. Y es que el Consejo Fascista le da de lado. Alemania tiene que entrar para retomar muchas partes de Italia, volver a poner a Mussolini en el poder. Los aliados comienzan a invadir también Italia. En fin, Mussolini, la cuestión es que ya no tiene el poder que tenía entre el año 43 y 44, y finalmente pues esto va a acabar con el final de Mussolini, la captura de Italia, y el 4 de junio de 1944 veremos que Roma es liberada. El 6 de junio se produce el día del desembarco de Normandía. 1943 fue básicamente un quiero y no puedo para las tropas del eje, que comenzaron a perder terrenos, a retroceder, pero es que en el 44 la suerte ya estaba echada. Por eso os decía antes que a partir de finales del 42, y yo creo que a lo largo de todo el año 43, Adolf Hitler comenzó a trazar un plan
que se vio claramente a partir de este día del 6 de junio. Y es que también hicimos un programa al respecto. Si queréis podéis retomarlo. En el desembarco de Normandía sucedieron muchas cosas inexplicables, sobre todo por parte de la defensa que Alemania tenía que hacer de las costas francesas. Y bueno, la lógica nos tiene que llevar a pensar que Adolf Hitler ya había firmado un pacto por el cual las tropas aliadas pudieran entrar en la mainland europea y con esto a él se le garantizara una cierta seguridad de escape. Adolf Hitler, hay que recordar que se dice que esa noche, la noche del desembarco de Normandía, tomó píldoras para dormir y ordenó que nadie le molestara hasta despertar, sucediera lo que sucediera. Está claro que él sabía lo que iba a suceder. Por eso las tropas Panzer habían sido retiradas de las playas y bueno, y a pesar de que se dijo que fue una auténtica escabechina hacia los aliados, lo cierto es que la incompetencia aliada en aquel desembarco pues también provocó mucho de aquello, porque estaban peleando o luchando contra tropas de retiro, contra heridos que estaban pues casi de vacaciones en Normandía, y aún así las pasaron canutas. Pero sí, si me preguntáis, el día del desembarco de Normandía estaba absolutamente preparado por parte de ambos bandos. Continuamos la cronología, nos vamos acercando hacia final de 1944. Finlandia cambia de bando tras el Tratado de Moscú. Finlandia se alía con los soviéticos para para no tener más bajas. Pierde bastante de su terreno en lo que es la franja, la frontera, en lo que es Karelia, la zona de Karelia. Finlandia pierde mucho terreno que incluso hasta día de hoy se sigue reclamando, aunque lógicamente con la boca bastante más pequeña, pero los finlandeses, mucha gente en Finlandia sigue reclamando ese territorio de Karelia que pasó a ocupar la Unión Soviética, a día de hoy Rusia. Pero en cualquier caso, en septiembre de 1944 Finlandia cambia de bando, se alía con los soviéticos y comienza a combatir a los alemanes que habían quedado, pues por así decirlo, perdidos por Finlandia, ya que todavía estaban en guerra con los soviéticos en aquella zona. También hablamos en su momento, hicimos un programa al respecto de lo que es la Guerra de Laponia. Se conoce como la Guerra de Laponia, finales del 44, principios del 45. Una auténtica pesadilla también para los alemanes, que quedaron completamente aislados y tropas dejadas a su suerte, ya que nadie fue en su ayuda. Y tuvieron pues prácticamente que salir del norte de Finlandia en pleno invierno en Laponia con sus propios medios. Muchos de ellos lógicamente no lo consiguieron. En el Teatro de Operaciones del Pacífico, también en octubre del 44, los Estados Unidos liberan Filipinas. Fijaos que todas las tropas aliadas avanzan hacia un final que está muy claro. Está escrito que los aliados van a ganar esta guerra, pero solamente la cabezonería, por así decirlo, sobre todo de los japoneses. En este teatro de operaciones los japoneses nunca quisieron rendirse y luego veremos por qué lo hacen. La cabezonería del emperador y sobre todo la dureza de las tropas alemanas pues hace que hasta el mismísimo final no acaben por rendirse. El 4 de abril del 45, Eslovaquia, otra de las naciones del eje, se rinde con la toma de Bratislava. El 13 de abril cae Viena, con lo cual Austria pasa a manos aliadas también. Y llegamos al final de abril de 1945, en que se va a tomar Berlín. Y bueno, en una fecha, yo estoy por decir indeterminada, aunque hay documentos que prueban que en torno al día 22 de abril Adolf Hitler sale de Alemania vía Austria y toma un avión que le va a alejar de las zonas problemáticas, de esa pinza que están haciendo los aliados hacia Berlín. Así que, pues el que quiera creerse esa versión falaz, esa extraña teoría que nos habla de un suicidio que no tiene absolutamente ninguna lógica si uno conoce a Adolf Hitler y teniendo en cuenta todo lo que había estado tramando durante los últimos años y cómo había ido tomando forma lo que era el hecho de que le dejaran tranquilo su fuga después de que la guerra hubiera terminado,
pues evidentemente no tiene ninguna lógica el tema del suicidio, aparte de que no hay absolutamente ninguna prueba. Han habido supuestas pruebas a lo largo de los años que han caído en la nada, en otra falacia, en otra mentira, cuando se ha demostrado que todas esas pruebas no eran ciertas. Pero no nos vamos a meter en este asunto, ya hemos hecho muchos programas que podéis buscar al respecto de cómo Hitler no murió donde se dice que murió. Hay pruebas, efectivamente, hay documentos de un pasaje de avión, documentos de un avión que saca a Hitler en dirección a Barcelona, en España, y que de allí, evidentemente, pues se va a ir a un retiro mucho más lejano, ya sabéis, acabó en Sudamérica, concretamente en Argentina. Llegó a la zona de San Antonio Oeste, donde desembarcó, fue recibido con medianos honores en Argentina, incluso hay documentos también que prueban esto, es imposible de ocultar. Adolf Hitler fue visto en la zona de la Patagonia, en la zona de Río Negro. Hay muchísimos testigos a este respecto. Así que cualquier otra explicación, incluso hay documentos de los años 50, documentos que han sido desclasificados por los Estados Unidos y que hablan de Adolf Hitler, se sabía que Adolf Hitler estaba en la zona de San Carlos de Bariloche, en Argentina. Pero claro, a estas alturas, incluso cuando los documentos han sido desclasificados y se sabe que existen y se han mostrado, a la gente ya no le interesa. La gente no quiere saber eso. La gente prefiere creer una historia falaz, prefiere ver la televisión, la estúpida televisión que no hace más que contar mentiras y creer lo que le digan, a pesar de que hay documentos que lo prueban y uno no tiene más que ir y ver los documentos. Pero la gente se ha hecho demasiado cómoda. La gente ya no tiene ni un gramo de cerebro, porque la gente ve estúpidos vídeos de 30 segundos en lugar de pararse a ver un documental donde realmente les ofrezcan las pruebas. Pero vamos a dejar esto, porque al final me enciendo. Es que no queda otra cosa cuando uno se da cuenta de la tontería humana a la que hemos llegado, sobre todo en los últimos tiempos. Finales de abril, fuga de Adolf Hitler, toma de Berlín, lógicamente, y 8 de mayo. Es la fecha en que Alemania se rinde, aunque por la diferencia horaria parece ser que en algunas zonas pues llega la rendición el 9 de mayo. Hay que decir que tanto Noruega como las Islas del Canal se rinden un poco después y también está un asentamiento meteorológico, en teoría, entrecomillado lo de meteorológico, en Svalbard, prácticamente en el Polo Norte, que tenían los alemanes, que no se va a rendir hasta septiembre, pero básicamente porque quedan aislados y no saben que la guerra ha terminado. Y finalmente, pues un pesquero noruego los avista y ellos no saben muy bien qué es lo que está sucediendo. En principio no creen que la guerra ha terminado, finalmente acaban por rendirse, insisto, septiembre del 45. Pero en principio, pues la rendición por parte de Alemania se produce en mayo de 1945. Hitler ya se pone la excusa de que está muerto para que no tome ninguna decisión, pero Hitler estaba rumbo a Argentina y allí va a seguir su vida felizmente durante unos cuantos años más. Teatro de Operaciones del Pacífico, 6 de agosto, Hiroshima, una bomba atómica lanzada por los Estados Unidos, bomba atómica que todo el mundo sabe ya que ni mucho menos fabricaron los estadounidenses, sino que fue un ingenio fabricado por los alemanes, secuestrado. Bueno, secuestrado quizá no. Yo creo que es más propio decir que hubo un pacto y en este pacto también se incluía la escapada de Hitler para que estos ingenios atómicos acabaran en manos estadounidenses. Insisto, Hiroshima, el 6 de agosto, fijaos que ya Japón se mueve entre escombros, los estadounidenses toman Okinawa, el 8 de agosto la Unión Soviética reconquista Manchuria, realmente Manchuria nunca fue soviética, pero en este caso, por así decirlo, liberan Manchuria, que realmente pasa a manos comunistas. Japón se da cuenta de que los comunistas, la Unión Soviética, el pánico que tiene el emperador a los soviéticos, pues los soviéticos se van a plantar a las puertas de la mainland japonesa, y el 9 de agosto bomba atómica en Nagasaki también. O sea, el inicio de agosto para Japón fue realmente fatídico y el emperador todavía seguía con la idea de no rendirse, pero claro, aquí comienza un dilema para el emperador. Es curioso que la mayoría de estos temas en su momento los tratamos en algún podcast de Planeta Cero. Hicimos también uno sobre la rendición de Japón, que
bueno, si queréis realmente saber más a este respecto, es realmente interesante el podcast exclusivo sobre estas fechas, esta rendición de Japón en agosto, septiembre del 45. El emperador va a tener que tomar una decisión, porque o bien entran los Estados Unidos en Japón, o bien entran los soviéticos. Y tal y como estaban las cosas, parecía que los soviéticos iban a ganar la carrera, una vez más, como también sucedió en Berlín. Y el emperador sabe, tiene auténtico pánico a los comunistas y sabe lo que le pueden hacer. Aquí la disyuntiva es evidente. O bien me rindo a los estadounidenses y, a pesar de perder la guerra, la primera guerra que Japón va a perder en toda su historia, puedo mantenerme en el cargo de emperador, a pesar de que Estados Unidos va a controlar Japón durante las próximas décadas. O bien no me rindo, entran los comunistas con toda la barbarie que ya estaban haciendo y que habían hecho por Manchuria, asesinatos, violaciones, todo tipo de torturas. Pues todo esto nos lo imaginamos en Japón, en la mainland de Japón, y nos imaginamos también lo que hubieran hecho al emperador, que es básicamente pasarlo a cuchillo y no hubiera salido vivo. El emperador en este caso no tuvo mucha elección y dijo, en este caso ya no es cuestión de ser inteligente, es que era salvar su cuello, y decidió rendirse. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde a los Estados Unidos, no a la Unión Soviética. Pero claro, en este momento la Unión Soviética frena su avance, porque los Estados Unidos ya toman Japón. Así que el emperador va a salvar su cuello. Y aquí oficialmente es cuando se dice que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes quieren, lo podemos dejar aquí y hacer caso a lo que dicen los libros de historia, a pesar de que los hechos, algunos de ellos han sido ocultados, otros no quedan demasiado claros, pues nos dicen que quizá la cosa no termina aquí. Entre 1945 y 1946 comienzan a aparecer submarinos alemanes perdidos. Se sabía que había muchos submarinos alemanes que no habían aparecido. Un recuento básico del número de submarinos que habían sido capturados y los que permanecían en paradero desconocido, claro, es de sospechar que no todos habían sido hundidos. Se hablan de reportes de submarinos hundidos, pero muchos otros no habían sido hundidos y no se sabía qué había pasado con ellos. Pues muchos comienzan a aparecer en el Atlántico Sur. Algunos incluso aparecen en las costas de Argentina. Hay rendiciones en la zona del Río de la Plata, submarinos que se rinden, que desembarcan, pero otros no. Otros son avistados en alta mar, desaparecen misteriosamente. Incluso un pesquero islandés reporta en este año 1946 la aparición muy cerca de la Antártida de un submarino alemán que va buscando víveres y que les obsequia con un pago en dólares norteamericanos a cambio de víveres. De este pesquero islandés no entra en ningún tipo de confrontación, se lleva sus víveres y vuelve a desaparecer. Y reportes de estos hay muchos. ¿Qué está sucediendo en esta zona del Atlántico Sur? Bueno, a nadie se le escapa que la base 211 es algo real. La base 211 es una base que los alemanes en un momento dado construyen en la Antártida. Los alemanes tuvieron mucho interés por la Antártida ya en el año 1938, cuando, lo decíamos antes, comenzó esa expansión, ¿no? por Austria, después por los Sudetes en el 39. Alemania decide también expandirse fuera de Europa. Y un territorio que toma, y esto no es ninguna invención porque esto está totalmente documentado, es el territorio de Nueva Suabia, que es una zona de la Antártida que ellos consideran que pueden reclamar como propia. Incluso se comienza la construcción de esta base, de la base 211 en la Antártida, en torno a estas fechas, el 39, el 40, y se comienza a trasladar equipo muy secreto, y es que estamos hablando de diseños que había en bases secretas, tanto en Derrise, la ciudad subterránea que había en el sur de Polonia, como muchas otras zonas, por ejemplo también en Budapest, en el hospital en lo que luego fue el hospital en la Roca de Budapest. Bueno, había muchos ingenios extraños, bases secretas en Europa realmente, que lógicamente con el avance de las tropas aliadas, en este caso sobre todo de las soviéticas, pues
todo esto fue desmantelado y llevado a alguna parte. No simplemente se dejaron todos estos proyectos olvidados y acabaron en la base 211. Una base 211 a la que, como veis, no hemos hecho mención todavía porque los aliados o no sabían que existía o no querían saberlo, o en los pactos que antes comentamos sobre el escape de Adolf Hitler, pues estaba incluido, yo diría que una cláusula de no agresión sobre esta base 211. La cuestión es que hay demasiados submarinos en esta zona, hay demasiados avistamientos de submarinos y esto empieza a preocupar. Preocupar hasta el punto de que las operaciones bélicas no han terminado con la rendición de Japón el 2 de septiembre. Y es que el 29 de agosto de 1946, y desde luego con esto os quiero hacer ver que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado, y por esto es una cronología extensiva, porque comenzamos mucho antes de lo que los libros de historia dicen y nos vamos a ir hasta más allá de lo que los libros de historia dicen, libros de historia a los que no les interesa saber que el Reich, que la Alemania nazi no fue derrotada ni mucho menos en Berlín en aquellos días de abril y mayo de 1945. Insisto, el 29 de agosto de 1946 comienza la operación High Jump. La operación High Jump, que se va a extender hasta febrero de 1947, consiste en pues una serie de navíos, tropas bélicas que parten de la costa este de los Estados Unidos en dirección sur, en dirección a la Antártida, la cual van a alcanzar, insisto, a principios de 1947. El almirante Byrd capitanea esta expedición que, si decimos expedición, quizá nos suena a todos como que iban allí a tomar la temperatura o a hacer fotos de los pingüinos, pero no, realmente llevaban un operativo bélico realmente considerable, con fragatas, destructores, portaaviones, y finalmente la cuestión es que no debieron de ir a fotografiar pingüinos, insisto, porque la operación High Jump no salió todo lo bien que se esperaba, y Estados Unidos pierde a la mitad de sus efectivos en lo que sea que sucedió allá abajo en la Antártida. Es evidente que se enfrentaron a alguien y no a los pingüinos. La operación High Jump reaparece, o las tropas de la operación High Jump reaparecen en las costas de Chile, concretamente llegan hasta Santiago de Chile, insisto, todavía en este año 1947, totalmente destrozadas. Insisto, se ha perdido a la mitad de las tropas. El almirante Byrd parece enloquecido, diciendo que se han enfrentado a platos volantes, a elementos y tropas que no pueden hacer frente. Y todo esto aparece en la prensa de la época en Chile. Quien quiera que lo busque, porque acá no nos estamos inventando nada. ¿Por qué no aparece en los libros de historia? Porque se acalló a muchos de los marineros y soldados de aquella expedición. En fin, la cosa no acaba aquí, porque claro, todos podéis pensar, pues si las tropas del almirante Byrd y de los Estados Unidos salieron trasquiladas, los que estaban allá abajo, los que estaban en la base 211, debieron de ganar y continuaron. Y vaya si continuaron. Entre 1955 y 1958, ya estamos en los años 50, en plena Guerra Fría, se produce la operación Deep Freeze. ¿Qué sucede entre el 47 y el 55? Pues que esta operación se plantea. Es evidente que los Estados Unidos no van a poder combatir con sus armas a lo que sea que hay ahí abajo, en la Antártida, en esa base 211, y comienza nuevamente una ronda de contactos con los que parecían en esta época eran sus enemigos, con los soviéticos. Los soviéticos deciden apoyar, aunque en silencio, a los Estados Unidos, puesto que lo que menos quieren es el resurgimiento de la Alemania nazi, y en este caso de lo que en muchas ocasiones se ha especulado con que podría ser el Cuarto Reich. Así que los soviéticos en secreto también deciden preparar un plan de ataque que va a ser finalmente, o que se va a encubrir, porque esta operación Deep Freeze, se dice que hubo 3 operaciones Deep Freeze y que eran simplemente para ir a tomar datos de temperatura, para hacer observaciones en territorio antártico, pero lo cierto es que la operación Deep Freeze acaba con explosiones nucleares en la Antártida. Y yo no sé
si el hecho de lanzar bombas atómicas en la Antártida tiene algo que ver con estas expediciones científicas. Me parece de lo más curioso. ¿Qué sucedió con estos ataques nucleares? ¿Se destruyó finalmente la base 211? Pues es algo que no se sabe, porque estos documentos sí que están todavía clasificados. También se dice que la base 211 finalmente se llegó a ciertos pactos diplomáticos y fue desmantelada por los propios alemanes o quien fuera que en aquel entonces estuviera allí abajo y estuviera al mando. Porque vamos a ver que Hitler, desde luego, ya no estaba al mando. Hitler estaba en su tranquilo retiro andino en la zona de Patagonia, y él no quería saber nada más, o si quería saber algo, pues era simplemente enterarse de cómo iban las cosas, pero Hitler ya no estaba al mando. Eso lo podemos tener claro. Nos plantamos en agosto-septiembre de 1958, donde hay otra operación bastante curiosa a la que yo también dediqué un programa en su momento en Planeta Cero, que es la Operación Argos. Una operación Argos en la que, la excusa de esta operación nuevamente es probar el lanzamiento de armas nucleares en altura, en la estratosfera. Se detonan 3 ingenios atómicos en una zona cercana a la isla de Tristán de Acuña, nuevamente en el Atlántico Sur. ¡Qué obsesión con el Atlántico Sur! ¿Podía ser esta una ruta de escape de submarinos de la base 211 y se quiso aniquilar todo lo que tuviera que ver con aquello para que no quedara ningún rastro? Pues no lo sabemos. Hasta aquí, o al menos aquí, voy a dejar los relatos bélicos referentes a la Segunda Guerra Mundial, que llegan, fijaos, hasta estas detonaciones atómicas en el año 1958. Y quién sabe si después alguna otra detonación atómica. También se habla de una detonación que hubo algunos años después en Isla Bouvet y que ninguna nación se atribuye como propia. La isla Bouvet sabemos que está a medio camino entre Sudáfrica y la Antártida también. Pues quién sabe aquella detonación atómica, quién la realizó. Pero no vamos a seguir ya con especulaciones. Lo cierto es que hasta aquí, hasta el año 58, todo encaja con una cierta lógica. Y también, insisto, cuando hablamos de la operación Hayam, todo esto está contrastado con documentos, prensa de la época. Después es cierto que hay muchos documentos clasificados que nos gustaría saber qué dicen, porque nos lo tienen que aclarar todo mucho más. Así que si queréis dejar la Segunda Guerra Mundial aquí en el año 58, lo podéis hacer. Podemos cerrar finalmente todas las acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que os habréis quedado con interés de saber qué sucedió con Hitler, pero Hitler ya estaba retirado. Ahora ya era un pobre anciano que, pues disfrutaba en principio de su retiro en la zona de Río Negro, en Argentina, y después, pues moviéndose un poco por América, por Sudamérica, en función de dónde se sentía más seguro. Y supongo que muchos os preguntaréis, ¿qué pasó con Hitler entonces? Ya simplemente lo dejamos como un anciano que vive sus últimos días en Sudamérica. Adolf Hitler fallece el 5 de febrero de 1971, lógicamente ya siendo bastante anciano. Hay muchos datos confusos a este respecto, puesto que aquí sí que no hay una documentación desclasificada, como sí que hay para otros asuntos de Hitler encontrándose en Sudamérica. En este caso, pues hay datos que nos hablan de que parecen los más fidedignos. Por algunos testimonios nos indican que Hitler murió en Brasil, pero también los hay que dicen que murió en Chile, en Argentina, incluso en Paraguay. Vamos a tomar que fallece en Brasil el 5 de febrero de 1971. Y finalmente, para los más curiosos, porque ahora estaréis pensando, ¿y dónde fue enterrado? En alguna ocasión ya hablamos a este respecto también. El 1 de enero de 1973 se produce un traslado de los restos de Adolf Hitler, que en un principio habían sido enterrados en un lugar, y se va a producir una ceremonia con gente bastante cercana. Al menos en los últimos años a Adolf Hitler, incluso algunos que parece que eran cercanos en los años de máxima gloria de Adolf Hitler y que habían sobrevivido, pues también estuvieron en aquel entierro, insisto, el 1 de enero de 1973 en Paraguay, concretamente en la capital, en Asunción, Paraguay, donde a día de hoy, en una localización, creo que es la dirección, si no me equivoco, es la Avenida de España, pero de esto ya mejor lo voy a dejar en suspenso, porque no quiero
aunque lo hemos hablado ya en alguna ocasión, en algún otro podcast, pero en este podcast no lo voy a desvelar. Es donde permanecen los restos de Adolf Hitler enterrados en esta localización, una localización bastante céntrica en la capital de Paraguay, en Asunción. Y si queréis, pues aquí ya cerramos la cronología extensiva de la Segunda Guerra Mundial, que como veis no se limita simplemente al 39-45, que nos dicen los libros de historia, sino que la cosa empieza mucho antes y termina mucho después. Espero que os haya gustado el largo, la verdad es que al final ha sido un largo podcast el que hemos realizado hoy. Espero que os haya gustado este largo podcast y os emplazo hasta una nueva ocasión, hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.